las medidas de protección que se aplican en el entorno familiar. Ustedes han podido revisar seguramente ya toda la documentación que se les ha hecho llegar a través de la plataforma en la cual están llevando este curso. Disculpas, no sé por qué no está pudiendo pasar las diapositivas. Realmente, a veces con este tema tecnológico suceden estas cosas. No. Ya. Y dentro de toda esta documentación que se les ha enviado y justamente para poder entrar ya al análisis de cuáles son estas medidas de protección que se pueden aplicar en un entorno familiar, primeramente pues toca conocer un poco respecto al derecho fundamental que se garantiza a través de estas medidas de protección, que justamente entre los más importantes está el derecho a la familia. Para poder tocar realmente lo que significa el derecho a la familia, se debe considerar que existen principios que han sido declarados por la No se Convención. ven micrófonos ni videos, ¿no? Hola, hola. Disculpen, ¿hay alguien que dice que no se escucha? Apago mi cámara, no sé si se me escucha ahora, por favor. Hola, hola. Sí, doctora, Ya, disculpas, ya. Voy a mantener entonces la cámara apagada. Si es que alguien tiene dificultad, hacerlo saber, por favor, porque es importante, ¿no? Que se conozca ello. Sin embargo, ya ahora que he apagado la cámara, tal vez ya no va a haber esa dificultad. sí, creo que Entonces, para todo está bien. Y recomendar también a los participantes, por favor, tengan cuidado de apagar sus micrófonos mientras la doctora expone. Gracias. es importante, les decía, que se consideren estos principios que han sido declarados por la Convención de los Derechos de los Niños, entre ellos, por ejemplo, el principio de igualdad y no discriminación, que además es un derecho humano que corresponde a cualquier individuo. Y ello considerando que todos los niños, niñas y adolescentes pues tienen en igualdad de condiciones y sin discriminación el derecho a vivir en una familia. Entonces es importante que nosotros como actores del sistema de protección y que trabajamos justamente con la niñez y adolescencia podamos tomar en cuenta este principio a efectos de no hacer ninguna discriminación o al respecto a los niños que se encuentran pues en esta situación de vulnerabilidad al encontrarse alejados de su familia de origen, ya sea en una institución o en una modalidad alternativa de cuidado. Otro principio que es importante a considerar y que seguramente ya lo han ido viendo también en los anteriores módulos, y estoy segura porque he visto que hay realmente profesionales muy idóneos en la materia y que han seguramente tocado este tema, es el principio del interés superior del niño, que está plasmado en la Convención de los Derechos del Niño, está plasmado también en nuestra Constitución Política del Estado, en la Ley 548, en el artículo 12, inciso A. Y si bien las normas que he hecho referencia no hacen de manera clara un concepto mismo de lo que es este principio del interés superior del niño, sin embargo, existe la observación general 14 que de alguna manera otorga las pautas para que se delimite este interés superior del niño y además hace una referencia a que este puede ser aplicado en una triple dimensión. Es importante considerar este principio del interés superior del niño, ya que en todas las figuras que en todos los institutos jurídicos que vamos a ver el día de hoy y en toda decisión que se debe aplicar concerniente a la niñez y adolescencia, debe tomarse en cuenta este principio del interés superior del niño, no solo por las autoridades judiciales, sino también por las administrativas. Diferencia importante, ¿no? Que debe aplicarse este principio en todas las medidas concernientes. Es decir, no solo debe aplicársele dentro de un caso en concreto cuando ya un proceso se encuentre judicializado, sino en todas las políticas que se deban tomar en cuenta por parte del Estado en sus tres niveles.
Ahora bien, otra cosa importante, otro principio importante que se debe considerar al momento de hablar del derecho a la familia es el principio de corresponsabilidad, ya que este principio nos permite establecer que no solo son las familias quienes tienen la obligación de garantizar los derechos de la niñez y adolescencia, sino también el Estado a través de todos sus niveles y asimismo la sociedad. Entonces es obligación de nosotros como actores del sistema, pues garantizar y asegurar que todos los niños, niñas y adolescentes tengan un ejercicio pleno de sus derechos. Y claramente entre estos derechos está pues el derecho a vivir en familia. Debe considerarse que la norma en general hace una diferenciación y una clasificación entre los derechos que corresponden a la niñez y adolescencia, debiendo considerarse, por ejemplo, que el derecho a la familia puede tomarse en cuenta como un derecho a la supervivencia. ¿Por qué? Porque el artículo 17, por ejemplo, que habla del derecho a un nivel de vida adecuado, hace referencia que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a un nivel de vida adecuado, asegurando su desarrollo integral, lo cual implica que todos los niños tengan una alimentación adecuada, balanceada, tengan higiene, tengan salud, que se prevea que no exista desnutrición, que tengan una vestimenta adecuada de acuerdo al clima, una vivienda digna, segura, salubre. Este derecho a un nivel de vida adecuado, que está ligado al de la supervivencia, debe ser necesariamente garantizado conforme al principio de corresponsabilidad que hablábamos anteriormente, pues por las madres, padres, guardadoras, guardadores, tutores y tutoras. Entonces vemos que la familia es muy esencial para garantizar estos derechos a los niñas, niñas y adolescentes. Asimismo, puede considerarse que el derecho a la familia también se encuentra dentro de la clasificación del derecho al desarrollo. Y bueno, nuestro código niño, niña, adolescente, este está plasmado en el artículo 35, entendiendo que la familia es el núcleo principal y esencial para que un niño se desarrolle de manera adecuada y de manera íntegra en un ambiente de afecto, seguridad, ¿no? Entonces, dense cuenta la importancia del derecho a vivir en familia para un menor de edad o para un niño, niña, adolescente, por cuanto es a través de la familia que se le va a garantizar y efectivizar todos los otros derechos que les corresponden, ¿no? Porque como hemos visto, la familia tiene pues esa obligación de garantizar su derecho a una vivienda digna, a una condición de vida digna, a la recreación, a la vestimenta, a la educación, a la salud, entre todos los derechos que le corresponden a los niños, niñas y adolescentes. Y también podemos considerar que está ligado al derecho a la familia, pues el derecho que está establecido en el artículo 38 de nuestra ley 548, ya que todo niño, niña, adolescente tiene el derecho a conocer a su padre y a su madre y mantener un relacionamiento además con este, ¿no? Cosa que cuando institucionalizamos a los niños a veces se les niega de igual manera este derecho. En ese sentido, debe tomarse en cuenta, y lo vamos a ver más adelante, ya de manera más clara, que cuando nosotros aplicamos medidas de protección, uno de los derechos fundamentales que se debe garantizar en consideración del principio del interés superior es el derecho a la familia, porque a través de este derecho y garantizando este derecho vamos a poder garantizar y efectivizar todos los otros derechos que le corresponden al menor de edad. Y otra cosa que me gustaría tocar aquí, pues es el rol de la familia, que está establecido de igual manera como un principio, en base, y está ligado a lo que hablábamos, al principio de corresponsabilidad. El rol de la familia, ya que la norma establece y reconoce además el rol fundamental e irrenunciable que tienen las familias como este medio natural para garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, es en beneficio de su desarrollo integral. Entonces, son todos esos aspectos, como les decía, que deben ser tomados en cuenta al momento de ver que el derecho a la familia es fundamental para el desarrollo integral y está realmente ligado a lo que es el principio del interés superior del niño. Perdón, voy a ver, no sé si se está viendo, quiero pasar de diapositiva. ¿Se ha No, no se ha cambiado la pasado. diapositiva? No, Ya. todavía no. Ya, un momentito, creo que voy a salir de
la presentación. Mil disculpas, a veces pasa eso, a veces suele pasar eso. Ya. Entonces, viendo ese aspecto, ya podemos entrar a ver qué clase de tipos de familia podemos considerar dentro de lo que establece nuestra normativa. Nuestra Constitución Política del Estado ya hace referencia, ¿no? En relación al derecho de las familias. Y bueno, se entiende que existen varias familias que no solo están establecidas tal vez de alguna manera en la Ley 548, sino inclusive se hacen referencia, por ejemplo, en la Ley 603. Entre ellos podemos considerar la existencia, de varias familias, como en este caso son las familias nucleares o las familias sustitutas. En ese sentido, debemos considerar que las niñas, niños y adolescentes, pues, no solo tienen el derecho a vivir en la familia de origen, sino también de manera excepcional, estos también pueden vivir y garantizárseles este derecho en familias sustitutas que le aseguren, pues, la convivencia familiar comunitaria y que también le aseguren el ejercicio de todos los derechos que le corresponden. Entre ello es importante considerar que existen varias clases de familia, como les decía anteriormente. Una de ellas es la familia biológica de origen, que puede ser esta nuclear. La nuclear claramente está conformada por el padre, por la madre y por los hijos. O también la familia extendida, que la conocemos más nosotros tal vez como familia ampliada, que es considerada y está en su conformación por todos los miembros cercanos a los niños, niñas y adolescentes. Entre ellos, por ejemplo, podrían ser los abuelos, los tíos, los primos, ¿no es cierto? Y al respecto, por ejemplo, la ley 548 hace justamente referencia en su artículo 36, estableciendo que la familia de origen es la constituida, está constituida por la madre, el padre o por cualquiera de los progenitores, descendientes, ascendientes o parientes colaterales conforme al cómputo civil, ¿no? Entonces, eso es necesario a tomar en cuenta para ver que realmente la familia de origen no solo está constituida por el papá o la mamá. Ahora bien, otra clase de familia que podemos ver es la familia comunitaria, ¿no? Considerando a la familia comunitaria como todos los miembros de la comunidad más próxima a los niños, niños y adolescentes y que pues puedan de alguna manera brindar acogimiento. En esta familia comunitaria, yo lo encuentro muy ligado, por ejemplo, a lo que conocemos y está establecido en la 603 como la familia espiritual, ¿no? Pueden entrar en este caso, por ejemplo, los padrinos, ¿no? De bautismo o cualquier otros padrinos que tenga el niño, niña y adolescente. Y también podemos ver que existen las familias sustitutas. Las familias sustitutas, ya que vamos a ver un poquito más adelante, pues se efectivizan, dice la norma, el artículo 51 y el artículo 52, que hablan referente a las mismas, se efectivizan mediante la guarda legal, la tutela y la adopción. Debemos considerar que no solo la ley 548, como han visto, respecto a lo que al artículo 35, por ejemplo, que seguramente muchas veces han ustedes tocado, dice, ¿no?, que el niño tiene el derecho a vivir en familia y desarrollarse y educarse en un ambiente de afecto en su familia de origen, pero establece también una excepción y dice, cuando no sea posible que el niño, niña o adolescente viva en un entorno familiar dentro de su familia de origen, pues, y cuando esto además sea contrario a su interés superior, se podrá llevar al niño o integrar al niño en una familia sustituta que le asegure también esta convivencia familiar. Entonces, en ese sentido, se conoce que si bien la familia biológica es la principal responsable del cuidado y protección del niño, niña y adolescente, ello no quiere decir que a través de un proceso judicial y considerando el interés superior del niño, de manera excepcional, se pueda llevarlo a vivir en una familia sustituta
garantizando todos los derechos que hemos hablado anteriormente, ¿no? Y siempre y cuando esta familia sustituta, claro, sea idónea y cumpla con todos los requisitos que están establecidos por norma. Entonces, si bien hay esta excepcionalidad, no nos debemos olvidar que por principio de corresponsabilidad y por el rol a la familia que hemos hecho referencia anteriormente, se debe agotar todas las vías para que el niño se le garantice el vivir dentro de su familia de origen, ¿no? Entonces, ahí también entra el principio de corresponsabilidad que hablábamos, ¿no? Y por donde decíamos que es responsabilidad no solo de las familias, sino también de la sociedad y del Estado mismo en garantizar que pues el niño viva dentro de su familia de origen. Y ello que amerita no solo el trabajar con el niño, sino también con las familias, el otorgarles el apoyo necesario que así lo necesiten para que el niño pues pueda vivir dentro de su familia de origen. Así, entonces debe considerarse, por ejemplo, el artículo 5 y el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que hacen justamente referencia, por ejemplo, a que los Estados partes deben respetar las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres, ¿no? Y inclusive habla justamente, como víamos anteriormente ahí, de, no solo de los padres, sino también de los miembros de la familia empleada o de la comunidad, estableciendo que solo de manera excepcional pues se debe alejar al niño de su entorno familiar. Lo mismo que hace referencia el artículo 9, ¿no? Donde dice que los estados partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos, excepto cuando a revisión judicial se pueda determinar conforme a ley y los procedimientos aplicables que la separación de la familia está yendo en interés superior del niño. Entonces, como vemos, conforme a esta norma, obliga a los estados, obviamente nosotros al ser servidores públicos, y no solo nosotros como servidores públicos, sino también todas las instancias que trabajan, más aún en las que están involucradas, por ejemplo, en el sistema de protección, aplicar todos los programas que se hayan creado y todas las acciones necesarias para garantizar que el niño, niña o adolescente viva dentro de su entorno familiar de origen. Ahora bien, en caso de que no se pueda dentro de la familia de origen garantizar todos los otros derechos que le corresponden al niño y se vea de que realmente existe una situación de urgencia, necesidad o que esté el niño en una situación de riesgo, pues la norma establece distintos mecanismos o medidas de protección que pueden asumirse para garantizar el desarrollo integral de todo niño, niña o adolescente. Entre ellas, por ejemplo, tenemos el del acogimiento circunstancial que está establecido en el artículo 53 y siguientes del Código Niña, Niña, Adolescente. Es importante enfatizar que el acogimiento circunstancial al que hace referencia la norma debe aplicarse cumpliendo ciertos requisitos. Entre ellos, por ejemplo, el que sea una medida excepcional y de carácter provisional. Que sea una medida que se aplique en situación de extrema urgencia o necesidad y que además no exista otro medio para la protección inmediata del niño, niña o adolescente. Entonces, tiene que ser muy analizado estos tres requisitos a momento de que se pueda determinar el acogimiento circunstancial de un niño, niña o adolescente. Y tomando en cuenta lo que habíamos referido anteriormente, ¿no? Es decir, que cuando se va a tomar la decisión de realizar un acogimiento circunstancial, se entiende que se han agotado todas las vías anteriores en el tiempo más corto posible, claro, para ver si el niño no podría de alguna manera aplicársele otra medida de protección más allá de este alejamiento que se va a dar de su familia de origen con el acogimiento circunstancial. Ahora bien, la norma también establece, porque cuando nos vamos al artículo 54, de que el acogimiento circunstancial
no solo se lo realiza en una entidad, sino también establece que puede darse con personas, ¿no? Así es que el parágrafo primero, por ejemplo, cuando habla respecto al acogimiento, establece que las personas o entidades que reciban a un niño están obligadas a comunicar el acogimiento circunstancial a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Ahora bien, esta situación está totalmente ligada, por ejemplo, a las directrices que se han establecido con respecto a las modalidades alternativas de cuidado y que seguramente ustedes ya han podido leer y que forman parte de los documentos que se les han otorgado o recomendado en su lectura. Porque claramente se ha visto, y ya lo vamos a ver más adelante, de que el alejar a un niño, de por sí, el alejar a un niño de su entorno familiar y ponerlo en una institución donde no va a recibir los cuidados individualizados, donde no va a recibir cariño, afecto, entre otros, pues más allá de la afectación que va a tener el menor de edad ya con el alejamiento de la familia, pues puede también afectarlo de gran manera en el estado emocional que va a presentar, además de ponerlo en otras situaciones de riesgo que vamos a ver más adelante. Entonces, bajo esa lógica se conoce, además, que la norma también establece en el artículo 52, cuando habla de las familias sustitutas, e inclusive si vamos más adelante respecto a las atribuciones que le otorga, por ejemplo, a la instancia técnica departamental de política social, en el cual habla, por ejemplo, de que deben tener programas, deben desarrollar programas de acogimiento temporal. Entonces se entiende que claramente el acogimiento circunstancial no solo se puede dar en instituciones, o es decir, en centros de acogimiento institucional, sino también se podría dar con familias sustitutas de acogimiento temporal, conforme nos permite el artículo 54, parágrafo primero de la ley 548, más aún cuando el 183 en su inciso C, como les decía, también establece la posibilidad de que existan estos programas de acogimiento temporal. Ahora bien, dentro de lo que ya corresponde al acogimiento circunstancial, es importante que se cumplan con los plazos que establece esa norma. Y realmente considero que esto es muy importante a tomar en cuenta por todos los actores, especialmente por defensorías, ya que en muchos de los casos no se cumplen con estos plazos, ¿no? Entonces, ¿qué dice la norma? Da 72 horas para poner a conocimiento este acogimiento de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, perdón, del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, y 72 horas para proceder a una reintegración familiar por única vez. Entonces, se entiende que si en el transcurso de estas 72 horas aparecería el papá o la mamá o el guardador o la guardadora o el tutor o tutor y solicite de manera directa, ojo ahí, de manera directa a la defensoría, no al juzgado, la reintegración familiar, pues la defensoría tiene la obligación de realizarle una valoración psicosocial a esta persona y además, en caso de que corresponda y vean que hay todas las condiciones para que el niño sea reintegrado, hacerle firmar un acta de compromiso de protección por única vez, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que en caso de reincidencia no procedería de esta manera la reintegración familiar, por cuanto ya existiría ya la necesidad de que sea el juez en materia de niñez y adolescencia quien intervenga. Entonces, ¿cómo se hacen estos casos? Por lo general, se informa el acogimiento circunstancial al juez, ¿no? Como dice el parágrafo segundo. Y en caso de que aparezca la mamá, el papá o la guardadora o el tutor, la defensoría tiene la plena potestad, conforme indica este artículo, de hacer esta valoración y de reintegrar de manera inmediata al niño, niña o adolescente, y posteriormente pues informará al juez que se ha procedido de esta manera conforme establece la normativa, acompañando las valoraciones psicosociales que se han hecho a la madre, padre, guardadora o tutor, y además del acuerdo que se ha firmado. Entonces, no resulta posible, como sucedía anteriormente, de la modificación que se ha hecho a la ley,
que la Defensoría refiera a los padres o a los guardadores tutores que el caso ya está judicializado y que debe acudir de manera directa al juzgado, ¿no? Entonces, eso deben tomar en cuenta en caso del plazo de 72 horas y en caso de que aparezcan los responsables del niño. Ahora bien, en este plazo de 72 horas, que decíamos que se debe poner en conocimiento del juzgado público de la niñez y adolescencia, se entiende que, claro, el juez va a sacar una resolución donde otorgue un plazo a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia dentro del acogimiento circunstancial que se va a informar o que se ha informado, disponiendo que se agoten todos los mecanismos y las acciones necesarias para que se ubique a la familia de origen del niño y se pueda disponer el cese del acogimiento circunstancial. Por lo general, los juzgados otorgamos el plazo máximo, ¿no? Considerando el trabajo que tiene que realizar la Defensoría, el personal con el que cuenta la Defensoría, entre muchas otras situaciones, ¿no? Además, queriendo considerar que este es un plazo prudente para que la Defensoría pues haga informes psicosociales y una intervención adecuada y no presente los informes solo por cumplir con los plazos, ¿no? Eso tienen que tomar en cuenta, ¿no? Que no es presentar informes por presentar. En muchos casos yo les recomiendo cuando se hace, por ejemplo, la investigación de dónde podría estar la familia del niño, tomar en cuenta muchos aspectos que vamos a ir viendo más adelante, pero en todos los casos trabajar de manera coordinada con otras defensorías, ¿no? Se me ha dado muchas veces, por ejemplo, la situación de que la defensoría ha advertido de que la familia del niño, por ejemplo, está en el interior del país, en otro departamento, o está, por ejemplo, en una provincia alejada donde ha sido encontrado el niño. Ello no quiere decir de ninguna manera que por cumplir con el plazo que establece la norma, que es de 30 días, se solicite el cese del acogimiento pidiendo la derivación. No es así, porque ahí aplica lo que hemos visto anteriormente, que es el principio del interés superior del niño, y por el cual se entiende que más allá de los plazos que establece la norma, se puede solicitar, por ejemplo, una ampliación de plazo, se puede solicitar al juez que se notifique a determinada defensoría o hacer conocer que se está trabajando de manera coordinada con la defensoría de otro municipio, entre muchas otras cosas, para pues garantizar que el niño no se institucionalice. Claro, tampoco pueden solicitarse plazos muy grandes, pero sí puede ser esto solicitado a efectos de que el niño puede ser reintegrado a su familia de origen. Ahora bien, en caso de que realmente no se haya cumplido con encontrar a la familia de origen del niño, se debe considerar la aplicación de lo que establece, ¿no? El artículo 54 en su parágrafo quinto C, séptimo, ¿no? El parágrafo séptimo, donde establece de manera clara que transcurrido ese plazo, en el plazo máximo de 48 horas, pues la Defensoría tiene que solicitar el cese del acogimiento circunstancial y la integración de la niña o adolescente a una familia sustituta o su derivación a un centro de acogida. Debe notarse que este artículo, específicamente el parágrafo 7, no hace referencia a la reintegración familiar. Solo habla de la familia sustituta o la derivación a un centro de acogida. Sin embargo, ello no quiere decir que no se pueda también solicitar la reintegración familiar, que en realidad sería lo más idóneo y lo mejor para el niño, niña o adolescente. Es por ello que aquí yo he puesto y que se ha considerado también en muchas rutas que entiendo se han trabajado a nivel departamental, no solo en Cochabamba, creo que también en otros departamentos, donde se habla de que el cese se puede dar, en el cese del acogimiento también se podría dar la reintegración familiar. Es importante aquí que, por ejemplo, como recomendación igual, ¿no? A veces los abogados de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia simplemente remiten los informes y no piden nada, cuando en realidad no es así, ¿no? En base a los informes psicosociales, pues corresponde al asesor legal de las defensorías hacer una solicitud fundamentándola en derecho y en base a los informes psicosociales y pues solicitar el cese en base a una de estas tres. Ahora bien, la derivación,
claramente conforme lo que hemos visto anteriormente y conforme además dice el artículo 55 de la ley 548, es excepcional y transitoria. Y esta solo puede modificarse a través de otra medida de protección que disponga la autoridad judicial. En este caso, debe considerarse, por ejemplo, que el artículo 57 del reglamento a la ley 548 establece que la revisión de esta medida de protección en caso de niños institucionalizados debe realizarse de manera trimestral en coordinación con los centros de acogida, Defensoría de la Niñez y Adolescencia, instancia técnica departamental e inclusive los juzgados públicos en materia de niñez y adolescencia. Entonces, es importante, por ejemplo, que tomen en cuenta aquello, porque hay muchos casos en los cuales una vez realizada la derivación al centro de acogida, se olvidan totalmente del caso. Y lo mismo corresponde, por ejemplo, cuando el niño ha sido integrado a una familia sustituta. En el caso de que haya sido integrado a una familia sustituta, el seguimiento ya no va a corresponder tal vez a los centros de acogida. Sin embargo, sí se tiene que hacer un seguimiento que debe ser realizado a través de los equipos interdisciplinarios de las defensorías de la niñez y adolescencia. En todos los casos, por ejemplo, cuando, por lo menos en el distrito de Cochabamba, en los cuales se dispone la derivación o la integración a una familia sustituta, se dispone de igual manera que se realice un plan de desarrollo familiar y un plan de desarrollo individual, que vamos a ver igual un poquito más adelante y que son necesarios pues para trabajar de manera adecuada en miras a una posible reintegración familiar, ya sea con la familia de origen, con la familia comunitaria, como hemos estado viendo, o inclusive tal vez posteriormente a la integración a una familia sustituta de carácter permanente como es la adopción. Como se da a través de la adopción. Entonces, ¿qué efectos ocasiona la institucionalización? ¿Y por qué hablamos de que esta debe ser, como les decía anteriormente, de carácter excepcional y transitorio? Porque realmente la institucionalización de un niño conlleva efectos muy fuertes en el desarrollo integral del menor de edad. Ahora bien, previamente, tal vez a entrar a los efectos mismos, disculpen, me gustaría decir que existen muchas posibilidades en las que nosotros podemos trabajar para poder evitar justamente la institucionalización de los niños. Y si existe esta institucionalización, pues poder modificar esta medida de protección a la brevedad posible. Entre ellos, por ejemplo, que existan equipos interdisciplinarios de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia que sean especializados y exclusivos para hacer seguimiento a los casos de acogimientos institucionales. Claro está que esto a veces resulta pues un poco difícil, me dirán la mayoría que trabaja en estas instituciones, pero no es imposible. También resulta necesario que, por ejemplo, se establezcan, como indica la norma, estos programas de familias sustitutas para acogimiento circunstancial como una modalidad alternativa de cuidado, lo cual garantizaría, por ejemplo, que los niños no ingresen en ningún momento a un centro de acogida, inclusive cuando se trata de un acogimiento circunstancial, ¿no? Entonces, es necesario que se creen estos programas tomando en cuenta que si bien la atribución se la otorga a la instancia técnica departamental de política social, conforme dice el 183, sin embargo, no nos debemos olvidar pues la corresponsabilidad que establece la norma y que además el sistema mismo permite en todos los niveles a crear programas, ¿no? Así pues debe tomarse en cuenta que el artículo 184, por ejemplo, de la ley 548, establece que la defensoría, por ejemplo, perdón, no la defensoría, sino los gobiernos autónomos municipales tienen la posibilidad de diseñar e implementar programas y servicios municipales de prevención, protección y atención a los niños y adolescentes para el cumplimiento de las medidas de protección social. Eso establece el 184, inciso H. ¿Qué quiere decir? Que no debemos nosotros deslindar responsabilidades
en el sentido de que tal vez la norma prevé de que es responsabilidad de los gobiernos autónomos, de las gobernaciones, perdón, el crear estos programas a través de la instancia técnica departamental de política social, sino al contrario debemos considerar justamente la atribución y la permisión que establece la ley 548 y que otorga también atribución a los gobiernos autónomos municipales para poder crear esta clase de programas. Ahora bien, ¿qué más debería contarse? Se debería contar con centros de acogimiento circunstancial especializados en acogimiento circunstancial, valga la redundancia, y esto permitiría pues que se realice un seguimiento más adecuado y que una vez institucionalizados los niños dentro de un acogimiento circunstancial, se haga un mejor seguimiento por parte de estos equipos y evitando, ¿no?, que al final se llegue a una derivación o una institucionalización por mucho más tiempo. Si no me equivoco, tengo entendido que, por ejemplo, en La Paz, en el departamento de La Paz, existen, ¿no?, estos centros especializados que dependen, en este caso, de los municipios. Si se dan cuenta, ahí volvemos a ver el tema del 184, ¿no? Porque si bien, como les decía anteriormente, la norma establece que son las instancias técnicas de política social, por ejemplo, quienes deben ejecutar estos programas de familias sustitutas, desarrollar programas de acogimiento temporal, entre muchas otras atribuciones que les da al respecto, así como, por ejemplo, el de supervisar estas instituciones de atención. En base a lo que hemos visto anteriormente, permite que las defensorías, los gobiernos municipales, perdón, como en este caso que tengo conocimiento en La Paz, también puedan tener estos centros de acogimientos dependientes del municipio. Sin que ello claro, ¿no? O sea, permita incumplir a lo que dice la norma, ¿no? Igual, por más de que sean dependientes del municipio, también deberán estar supervisados, en este caso, por la instancia técnica, ¿no es cierto? Ahora bien, es importante que para evitar esta institucionalización, pues se agoten todas las investigaciones psicosociales para ubicar a la familia, se tengan informes que contengan de manera clara los antecedentes, el estado biopsicosocial del niño y de su entorno familiar. Muchas veces a mí me ha pasado que, por ejemplo, debo decir de manera lamentable, no se han agotado estas investigaciones psicosociales, ¿no? Inclusive, en muchos casos, contando con la referencia del mismo niño de dónde vivía su familia, ¿no? Entonces, es importante, yo he tenido muchas quejas, por ejemplo, ya posteriormente a los cambios de medida de protección, donde el niño, por ejemplo, manifestaba que había hecho conocer tanto a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, tanto al equipo interdisciplinario de los centros de acogida, donde tenía él familia, ya sea de origen nuclear o empleada, ¿no? Sin embargo, nunca se le hizo caso, ¿no? Y se tuvo que esperar, por ejemplo, que el niño se escape del centro de acogida en búsqueda de su familia para recién realizar las acciones necesarias para ubicar a la familia. ¿Y cómo se ubicó a la familia? Mediante las redes sociales que ahora tenemos que realmente ayudan bastante de esta forma, ¿no? Por ejemplo, en este caso que les digo, se ubicó a la familia a través del Facebook, donde se conoció a una tía que este niño tenía en España. Imagínense, se ha contactado y se ha logrado ubicar primero a la tía que vivía en España y la tía en España ha dado la referencia exacta de dónde se encontraban los padres. Ahora, por otra parte, ya lo que se debe considerar igual muy importante es que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en ningún momento puede negar información respecto al niño cuando éste ha sido institucionalizado. Es decir, si la familia, sea el papá, la mamá, los tíos, familia de origen nuclear o ampliada, se apersonan ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para solicitar información de un niño que ha sido institucionalizado, de ninguna manera se le puede negar esta información y decirle que acuda con su abogado, que vaya al juzgado, entre muchas otras cosas, porque se estaría vulnerando de alguna manera pues el derecho que tiene este niño a que pueda ser reintegrado a su familia de origen y obviamente a todo lo que hemos hablado, ¿no? Que se pueda trabajar con las familias para lograr esta reintegración familiar de manera adecuada. Bueno, como les decía anteriormente, entonces,
¿Qué efectos consideramos que tiene la institucionalización? Seguramente los que son profesionales en el área de psicología van a tener mayor conocimiento de este aspecto. Sin embargo, desde mi punto de vista y aprendizaje que he tenido, por ejemplo, en la materia, se entiende que a través de la institucionalización, pues, se restringen varios derechos del niño, niña y adolescente. Entre ellos, claro está, al derecho a vivir en familia, y que, como hemos visto anteriormente, va ligado a muchos otros derechos. Por ejemplo, el que tenga un nivel de vida adecuado, que habíamos visto anteriormente conforme dice el 17, involucra muchas cosas, más allá de un entorno amoroso, ¿no? Como refiere el artículo 35, a que tenga relacionamiento con sus padres, con su familia, pero también se afecta a su identidad, a su cultura e inclusive a la protección contra la violencia. ¿Por qué se afecta a su identidad y su cultura? Porque en muchas ocasiones, y esto es algo interesante que alguna vez hicieron referencia en un curso, por ejemplo, en el que yo tomé justamente viendo esto del derecho a vivir en familia, se hablaba que los niños, niñas y adolescentes que ingresan a los centros de acogida suelen ir perdiendo poco a poco su identidad y su cultura. No nos olvidemos que la identidad está plenamente ligada a la afiliación que ellos tienen y a cómo se identifican con su entorno familiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, se hablaba, ¿no?, en este curso que les digo, que se debe garantizar, en último caso, cuando se ve que lo único que se va a garantizar el interés superior del niño es la institucionalización, ver de encontrar centros de acogida, que se encuentren, por ejemplo, cercanos a sus orígenes, al lugar de origen del niño, niña o adolescente, y que cumpla con las, en lo posible, con aspectos que garanticen, pues, lo que hacemos referencia a su identidad y cultura. Porque en muchos casos, por ejemplo, se tenía, ¿no?, como este ejemplo que les decía, de una menor de edad que vestía de pollera, que llegó a un centro de acogida que se encontraba en la ciudad y pues poco a poco fue cambiando su vestimenta, poco a poco fue dejando de hablar el quechua. Entonces, a momento de poder trabajar, por ejemplo, en una reintegración familiar, esto claramente va a dificultar, va a ser dificultoso porque la menor de edad ya no se va a sentir identificada con la vestimenta propia de su lugar de origen, de su familia, con su cultura. Entonces, con el idioma que ella hablaba. Entonces, son muchos aspectos que deben considerarse, por ejemplo, al momento de ver de que realmente la institucionalización no es lo más adecuado para los menores de edad. Y en relación a lo que digo, protección contra la violencia, igual vamos a ver más adelante, pues está establecido que la mayor parte, o sea, de niños que están institucionalizados en algún momento de su vida institucional han sufrido o han sido víctimas de violencia, ya sea violencia física, violencia psicológica o inclusive violencia sexual. Por otra parte, debe tomarse en cuenta que claramente esta institucionalización va a tener impacto negativo en el desarrollo integral del menor de edad, ya que va a afectar a su desarrollo físico, a su desarrollo neuronal, cognitivo. ¿Y por qué? Por la falta de estimulación y atención individualizada. Especialmente cuando hablamos de niños pequeños que se encuentran en la primera infancia, porque se sabe que es en la primera infancia donde pues se debe estimular más al niño y donde existe más el desarrollo neuronal. Entonces, cuando un niño pequeño institucionalizado claramente no va a ser estimulado y no va a tener una atención individualizada y en muchos casos tampoco va a tener una alimentación adecuada, pues va a afectar no solo a su desarrollo físico en el tema nutricional, de crecimiento, sino también al desarrollo neuronal, que claramente en un futuro le va a afectar a largo plazo, inclusive cuando sea adulto, ¿no es cierto? Entonces, sabemos que, por ejemplo, la mayoría de los centros donde están institucionalizados los niños, pues no cuentan con la infraestructura, debe ser muy contado con los dedos de la mano los centros que cuenten con todo este espacio e infraestructura que permita la estimulación adecuada de los niños. Por lo general,
no tienen esas características. Yo personalmente, que como juez de la niñez y bajo la permisión que además le otorga la ley de ir a hacer inspección a los centros de acogida, he podido advertir, ¿no?, que la mayoría de los centros son centros donde, por ejemplo, no tienen esta estimulación visual, no tienen estimulación auditiva, no tienen atención individualizada, porque claro, es una educadora que está a cargo de una sala, cada sala a veces suele tener entre 10, 15, 20 niños, entonces ustedes deben ponerse a pensar. A veces es difícil con los hijos propios teniendo uno o dos a cargo, imagínense. Es mucho más difícil como educadoras, por más de que la intención sea buena, pues mantener una atención individualizada y realizar una estimulación adecuada a los niños que se encuentran en los centros de acogida. Ahora bien, otro aspecto que se debe tomar en cuenta es que durante este periodo de institucionalización, pues se genera un desapego con la familia de origen. Y este desapego con la familia de origen, no solo con relación del niño a los padres, sino también de los padres a los niños. Generando desinterés para la reintegración familiar porque se les hace muy cómodo que el niño esté institucionalizado, van perdiendo sus lazos afectivos y obviamente desapego con el niño. Y lo propio con el niño, ¿no? Va a costar más, por ejemplo, reintegrar a un niño a su familia de origen cuando el tiempo ha transcurrido más de los 3 meses, ¿no es cierto? Entonces, claramente se debe tomar en cuenta esto, para que no exista pérdida de los lazos afectivos y no se genere un desapego con la familia de origen que dificulte posteriormente la reintegración familiar, es que se debe trabajar de manera inmediata y en un tiempo, en el tiempo más corto posible, a los fines de reintegrar familiarmente al menor de edad. Otra cosa es que claramente se va a afectar a su estabilidad emocional y psicológica. No va a ser, entonces, la mayoría de los niños que están institucionalizados, pues no tienen, más allá de la estimulación que hablábamos anteriormente, no tienen esos lazos afectivos, no generan lazos afectivos con nadie, ¿no es cierto? Porque resulta que un tiempo están con una educadora, cuando pasan de salita tienen otra educadora, a veces el personal se va cambiando constantemente y por lo general inclusive en los centros de acogida se ve de que realmente las educadoras pues no tengan estos lazos afectivos muy cercanos con los niños, cosa de que en algunos programas, por ejemplo, se ha ido viendo de que sea diferente, ¿no? Es por eso que existe, por ejemplo, ahora programas de centros de institucionalización donde se crean casitas, ¿no? Y donde en las casitas se trata de que existe, por ejemplo, esta estabilidad emocional y psicológica porque los niños crean estos sentimientos de apego adecuados con la mamá, ¿no? O con la tía, que es la persona encargada de las casitas, o con los hermanos que se encuentran viviendo con ellos. Sin embargo, no en todos los centros se trabaja de esta manera. Y tampoco es lo más adecuado, ¿no es cierto? Porque igual puede ser que la mamá o la tía que está a cargo de la casita se vaya, se cambie, no se quede, entonces eso va a generar nuevamente una situación de abandono y va a afectar gravemente al estado emocional del niño. Particularmente yo he podido ver un caso de estos en los cuales, por ejemplo, el niño más chiquito de una casita en esta modalidad generó lazos de apego muy fuertes con la educadora. Entonces, cuando se lo cambió de casita, tuvo un retroceso fatal en su desarrollo emocional y psicológico, ¿no? Llegando inclusive tal vez hasta problemas de contención urinaria, entre otros, problemas emocionales, ¿no? Entonces, deben tomarse en cuenta todos estos aspectos, viendo de que no solo la afectación es a corto plazo, sino inclusive a mediano y largo plazo, porque al no haber generado estos sentimientos de apego adecuados en su infancia, obviamente les va a afectar para generar lazos de apego en un futuro, ya sea con su entorno social, como ser amistades o incluso con su entorno familiar.
¿no? Entonces van a ser personas tal vez que sean personas frías, personas distantes, personas que no generen adecuados sentimientos de apego con su entorno. ¿Y eso qué consecuencias trae? Que se repita la situación, ¿no es cierto? O sea, que se vuelva a entrar este círculo de inestabilidad familiar, de familias disgregadas que generen nuevamente problemas en futuras generaciones. Y es lo que vemos en los juzgados algunas veces, ¿no? Las personas que han estado institucionalizadas en centros de acogida durante toda su vida o por un largo periodo de tiempo y que posteriormente suelen hacer su familia propia e independiente, tienden a tener problemas muy graves emocionalmente, psicológicamente e inclusive generan violencia, ¿no? Intrafamiliar, y eso lleva a que los hijos de estas personas tengan que también ser institucionalizados. O en algún punto no siempre van a ser personas que agredan, sino inclusive a veces se generan lazos de apegos inadecuados, ¿no? Tomando en cuenta situaciones de mucha dependencia hacia una figura, y eso va a llevar a que sean fácilmente víctimas de violencia. Presenta mayor riesgo de volver a vivir violencia, lo que les decía, no solo física, psicológica e incluso sexual, no solo dentro del centro de acogida, sino incluso habiendo egresado de este. Yo realmente les podría decir que es alarmante. Uno pensaría, ¿no?, que al institucionalizar a un niño se lo está protegiendo, pero en muchos casos no es así. Y a mí me resulta, como les decía, alarmante porque últimamente he visto muchos casos de abuso sexual y de violaciones en centros de acogida por los mismos internos, por los mismos adolescentes, los que son mayorcitos, o inclusive yo no he tomado conocimiento personalmente, pero sé que también hay ¿no?, denuncias de violencia, por ejemplo, contra tal vez educadores o responsables de centros, no solo en el índole sexual, sino también en el índole físico y psicológico. Como les decía, van a tener esta dificultad en el comportamiento social, van a ser personas que sean aisladas, se van a aislar del entorno social, van a tener marcada confianza o dependencia emocional con alguna persona, con problemas de apego que les decía pueden persistir hasta edad adulta, y en algunos casos, o sea, en los casos más extremos, inclusive pueden llegar a tener comportamientos antisociales, delincuenciales e inclusive problemas en su salud mental. Daños, entonces, con todo ello podemos ver que realmente la institucionalización, prolongada de los niños, niñas y adolescentes va a conllevar daños irreparables en su desarrollo integral, que no se pueden justificar de ninguna manera, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo, porque tenemos que ver el costo-beneficio, ¿no es cierto? O sea, se lo va a institucionalizar por cuánto tiempo. Será adecuado de que no se trabaje de manera inmediata en una reintegración, al final ver, ¿no?, qué es lo que más debe ser considerado en garantía del principio del interés superior. Y ahora bien, conforme al documento tan amplio que tienen del cambio de paradigma, que estoy segura que lo han leído y que además forma parte de la tarea que corresponde a este módulo, debe considerarse sobre todo la existencia de las directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de niños de las Naciones Unidas, que promueve justamente la eliminación progresiva de los centros de acogida y por consiguiente de la institucionalización, ¿no? Y me ha gustado ponerlo de manera textual lo que establece estas directrices, y es que hace referencia, ¿no?, que aunque se reconoce que los centros de acogimiento residencial y en familia son modalidades complementarias para atender necesidades de los niños, donde siga habiendo grandes centros e instituciones de acogimiento residencial, convendría elaborar alternativas en el contexto de una estrategia global de desinstitucionalización con fines y objetivos precisos que permitan su progresiva eliminación. Y cuando hace referencia, ¿no?, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que recomienda a los estados el proceso de desinstitucionalización de los niños que se encuentran en este tipo de establecimientos y que fortalezcan otras modalidades de acogimiento alternativo más favorables, acorde con la protección de los derechos de los niños, tales como el acogimiento familiar. Este cambio de enfoque no significa un menor grado de protección, sino medidas de protección más acordes a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes sin cuidado parental, que es justamente lo que hemos ido viendo, ¿no es cierto? Entonces, hay la posibilidad, vemos, de que claramente
mediante la permisión que establece la Ley 548 y con todas estas recomendaciones que se hacen a los estados, se pueda trabajar de esa manera, garantizando que no existan niños institucionalizados. Es alarmante, les decía, ver de que no solo las dificultades o las consecuencias de la institucionalización, sino también la cantidad de niños que se encuentran en centros de acogida. En ese sentido, solo al 2013-2014, que seguramente ya debe haber datos más actualizados, que creo que el último de UNICEF decía que había más de 10.000, no sé si alrededor de 12.000 niños en centros de acogida. Empero, tengo la certeza que en el 2014, por ejemplo, había más de 8.000 niños en centros de acogida. Entonces, considerando todos estos múltiples efectos negativos que son permanentes sobre su salud, sobre su desarrollo, es fundamental que se trabaje a través de todos los actores en llegar a tener este cambio de paradigma y pues fortalecer todos estos procesos de desinstitucionalización de los niños, niñas y adolescentes, viendo, ¿no?, de que esto afecta de manera irreversible no solo en su desarrollo integral dentro de su etapa de hasta los 18, sino inclusive en su vida adulta. Entonces, como recomendaciones, decía, ¿no? Se trabaje con estas modalidades alternativas del cuidado con el fin de no institucionalizar a los niños, restituirles, y bueno, los niños que han sido ya institucionalizados, restituirle el derecho a vivir en familia a través de cualquier modalidad que esté establecida en la norma. Intervenir no solo con los niños, esto es bien importante, sino también con las familias, ayudando a superar los motivos que han llevado a la institucionalización. Si bien la norma establece, ¿no es cierto?, que el tema de recursos económicos no debe ser un factor o el factor determinante para alejar a los niños de su familia, en muchos casos es un problema o un elemento más a considerarse y que afecta realmente en el tema de la reintegración familiar, porque a veces sucede que el factor económico, si bien no es el único elemento que se debe considerar, a veces este factor económico conlleva, por ejemplo, a que la mamá que está haciéndose cargo a veces de 3, 4, 5 hijos, pues trabaje todo el día para llevar el sustento a su casa. Y a veces estos hechos pues generan que existe un abandono o que los niños estén constantemente en situación de riesgo o que por ello tal vez estén ya bien viviendo en situación de calle. Entonces, muchas veces el factor económico sí influye en el tema, digamos, de las familias y pues es necesario que se trabaje de manera adecuada con las familias, que se generen programas de apoyo a las familias a nivel económico, a nivel psicológico, por ejemplo, ¿no? Viendo tal vez el tema, cuando exista violencia, se trabaje, ¿no?, en el tema de violencia, se trabaja en el tema de apoyo económico, en el apoyo comunitario, que también es muy importante, entre muchas otras cosas que son necesarias trabajar para que no solo se pueda dar una reintegración familiar adecuada, sino también que esta reintegración familiar que se vaya a dar se mantenga y se sostenga en el tiempo. Porque en muchos casos a veces se da la reintegración familiar y no se trabaja de manera adecuada con las familias y eso genera que a los 2, 3 meses o a veces 6 meses los niños vuelvan a estar en situación de riesgo y vuelvan a ser institucionalizados. ¿Eso qué quiere decir? Que no se ha trabajado bien con las familias desde la etapa inicial y tampoco se ha hecho un adecuado seguimiento y no se ha trabajado con las familias en la etapa post reintegración. Es esencial que los actores otorguen prioridad absoluta de ofrecer protección a los niños, niñas y adolescentes y sus familias. ¿Qué quiere decir que se dé la prioridad absoluta? Ay, perdón. A ver, el tema de la prioridad absoluta está también establecido en el artículo 12, por ejemplo, como un principio de la ley 548 en su inciso B, y que también tiene su relación en la Convención sobre Derechos del Niño, que establece pues que los niños y adolescentes tienen que ser sujeto sería, ¿no?, de preferente atención y protección en la formulación y ejecución de políticas públicas, en la asignación de recursos económicos y el acceso a servicios públicos,
en la prestación de auxilio, atención en situaciones de vulnerabilidad, protección, socorro en cualquier circunstancia, obligándose todos los corresponsables, es decir, familia, sociedad y Estado, al cumplimiento efectivo de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, si se dan cuenta, esta prioridad absoluta habla justamente de la formulación y ejecución de políticas e inclusive asignación de recursos. Entonces, no podría ser un justificativo que no existan recursos económicos o que no se otorguen a través del municipio, de la gobernación o de todas las instancias los recursos necesarios para poder garantizar la efectivización de todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, tendría que ser una prioridad la asignación de recursos en los municipios para quienes, para Defensoría, porque son las entidades que pues realizan la protección y garantizan de alguna manera los derechos de la niñez y adolescencia. Y no solo a través de Defensoría, sino también a través de la creación de todos los programas que vayan a beneficiar a la niñez y a sus familias. Se debe crear programas, como les decía, en los 3 niveles del Estado para dar prioridad a grupos vulnerables, es decir, niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de discapacidad, niños que se encuentren enfermos con algunas enfermedades, pueden ser terminales u otras como tal vez el VIH, cáncer, entre otros, grupos de hermandades, ¿no? E inclusive niños que se encuentren en situación de calle o que hayan sido sacados de la situación de calle. Se debe evitar separación innecesaria de niños y adolescentes de sus familias de las comunidades de origen. Y era lo que les decía, ¿no es cierto? Se debe priorizar siempre, por ejemplo, a que el niño, si no va a poder estar en su familia de origen, se le busque una familia sustituta en su comunidad de origen y posteriormente ya se vea, ¿no? En caso de que no existe esa posibilidad, ya de ingresarlo a un centro de acogida conforme a la tipología por la cual está ingresando. Se debe hacer un trabajo de planificación de intervención de manera que se afecte lo menos posible a las familias y los niños desde la primera intervención, ¿no? Y alguna vez nos hicieron hacer una actividad muy bonita, ¿no? Donde decía, nos hicieron hacer como un sketch, ¿no? De cómo la Defensoría debería intervenir en caso de que vea vulneración de derechos de un niño y cómo sería la manera más adecuada de hacer el rescate de este niño sin afectar al niño y sin afectar a la familia, ¿no? Entonces, no es, por ejemplo, aceptable, ¿no? Que la Defensoría, al momento de hacer el rescate, genere violencia, ¿no? Alejando tal vez de manera torpe del niño, de su padre, de su madre, o afecte emocionalmente al menor de edad. Siempre se tiene que trabajar, por ejemplo, en estos casos, por eso, con un equipo interdisciplinario, donde no solo intervenga tal vez el abogado, la abogada, el trabajador social, sino sobre todo la psicóloga, que pueda hacer adecuada contención al niño, niña o adolescente e inclusive, ¿por qué no?, a la familia, ¿no? La preparación de las familias y de los niños para la implementación de la decisión de acogimiento institucional u otra modalidad que los aleje de su familia, ¿no? Entonces es importante que se prepare, por ejemplo, como les decía, ¿no? Tanto a la familia y al niño explicándole de manera clara por qué se está tomando esta decisión. No nos olvidemos que justamente el interés superior del niño, pues inclusive, y si van a revisar, y seguramente ya han visto en otros módulos, dentro de estos elementos o pautas que establece para considerar el interés superior del niño, habla de que un elemento esencial es el escuchar la opinión del niño, ¿no? Entonces, es por ello que es necesario que esta preparación pues tome en cuenta la opinión del niño. Viendo de que, como les decía, no siempre se debe esperar a que sea el juez o la jueza quien escuche la opinión, sino es la Defensoría misma quien debe tomar una determinación, sea el acogimiento institucional o no, tomando en cuenta la opinión del niño como un elemento más del interés superior del niño. La elaboración de un plan de desarrollo familiar, lo que les hablaba anteriormente, de acuerdo a cada caso que se debe revisar
pues me imagino si es que no se, seguramente ya se lo aplica en varios distritos, pero debe tomar en cuenta distintos aspectos, ¿no? Entre ellos, no solo, por ejemplo, los datos, los antecedentes del niño, los datos generales del niño, sino debe considerar todas las áreas del desarrollo de un menor de edad. Por ejemplo, en este diagnóstico, planificación que debe haber del plan de desarrollo familiar, deberá tomarse en cuenta la situación inicial del niño y los resultados a lograr. ¿Qué metas se desean lograr dentro de esta planificación? ¿Quiénes van a realizar las acciones o actividades a desarrollarse? ¿No? Puede ser en muchos casos que se establezca que va a ser el centro de acogida, que van a ser los padres, que se han apersonado para que se los incluya en este plan de desarrollo. ¿Quiénes van a ser los responsables o facilitadores de que se realicen estas acciones o actividades? ¿Y quién va a realizar el monitoreo? Y claramente dentro de esta planificación se deben tomar en cuenta todos los elementos o derechos que corresponden al niño. Por ejemplo, el tema de relacionamiento con su entorno familiar, el tema de la habitabilidad, por ejemplo, de la vivienda donde va a ir que corresponde a la familia, el tema de la educación, de la formación técnica, cuando corresponda o laboral, el tema de valores, el tema de la economía familiar, el tema de la situación legal del grupo familiar. Por ejemplo, otro elemento es importante en el tema de su salud, de su nutrición, y también considerar el tema afectivo y emocional. Entonces, si se dan cuenta, es muy importante que este plan de desarrollo familiar pues se realice de manera coordinada, se realice de manera periódica, y una vez que se ha realizado, si ustedes se dan cuenta respecto a todos los elementos que he hablado, pues necesariamente se tiene que trabajar por etapas a miras de una reintegración familiar. Y por otro lado está el plan de desarrollo individual. El plan de desarrollo individual también de la misma manera, antes de que me pase, se debe tomar en cuenta que este plan de desarrollo familiar se debe elaborar a través de los equipos interdisciplinarios juntamente con el niño y juntamente con las familias. No puede ser que no se tome en cuenta las familias ni la opinión del niño, porque va a depender justamente de conocer las posibilidades que tiene la familia en todos estos aspectos para que este plan pues vaya acorde a la realidad y no sea un plan que no se puede efectivizar y que al final cree frustración no solo en el menor de edad, sino también en las familias. Es por ello importante la participación de las familias y del niño en la elaboración de este plan. Ahora bien, el plan de desarrollo individual, de igual manera, se debe trabajar en cada caso con preparación del niño, niña y adolescente para un proceso de independización en casos que, por ejemplo, no pueda darse una reintegración familiar cuando ya tal vez sea un adolescente que va a estar cerca a cumplir la mayoría de edad y en algunos casos tal vez sí podría darse en tema de la reinserción familiar cuando así corresponda, ¿no? Pero la mayoría de las veces este plan de desarrollo individual, más allá, digamos, de considerar el tema que les decía de su egreso, por ejemplo, de un centro de acogida y su independización, también puede tocar aspectos como el tema familiar. Ahora bien, familias sustitutas, ¿no? Hemos visto anteriormente que justamente las familias sustitutas se efectivizan mediante 3 institutos jurídicos, como son la guarda, tutela y adopción. Estas familias sustitutas están establecidas en nuestra ley en el 51 y 52, que hacen referencia a que estas se constituyen obligatoriamente por decisión judicial. 2, son permanentes o temporales. Permanentes cuando hablamos de la adopción, temporales cuando hablamos de la guardia y la tutela. Cumplen con la misma, o sea, a través de las familias sustitutas, las personas se obligan a cumplir con las mismas obligaciones y deberes de los padres. Y cuando hablamos, por ejemplo, en el caso de la adopción, incluso con los mismos derechos. ¿Qué pasos se deben seguir para formar parte de una familia sustituta? El artículo 52 de manera clara dice, ¿no? Estas familias deben ser seleccionadas y capacitadas por la instancia técnica departamental de política social. Sin embargo, ello no deja de lado lo que hemos hablado anteriormente, ¿no es cierto? Que puede haber programas de familias sustitutas de acogimiento temporal, ¿no? Como, valga ahí la aclaración,
No estoy hablando de familias sustitutas que se generen por guarda, digo, para guarda, tutela o adopción, sino familias sustitutas de acogimiento temporal. Pero en estos casos específicamente, necesariamente, la selección, capacitación es por la instancia técnica departamental de política social, donde además se debe considerar, ¿no? Para ver el tema de la familia sustituta, que exista prioridad en el grado parentesco con el entorno comunitario del niño, niña, adolescente, y se debe dar prioridad a las familias sustitutas que permitan la no separación de hermandades, ¿no? Entonces no puede, por ejemplo, considerarse una familia sustituta que solo se pueda hacer cargo de un niño, de dos, cuando en realidad son 3, 4 hermanos, ¿no? Entonces debe prever eso. Y claramente se debe garantizar a través de esta etapa de selección, capacitación y evaluación que estas familias garanticen a los niños un entorno seguro, estable emocionalmente y afectivo. Conforme hemos dicho, establece el 17, ¿no? Garantizando su derecho a la dignidad. Y también es importante que dentro del tema de las familias sustitutas y cuando se vaya a otorgar a un niño, niña, adolescente, ya sea en calidad de guarda, tutela o adopción a una de estas familias sustitutas, se escuche necesariamente la opinión del niño. Ahora bien, la guarda. La guarda, yo entiendo de que ustedes conocen ya todas estas figuras jurídicas porque debe ser de aplicación constante de ustedes. Sin embargo, vamos a hacer un resumen bien cortito porque, bueno, ya la hora también nos va avanzando. Pero bueno, la guarda tiene por objeto el cuidado, protección, atención, asistencia integral del niño o adolescente con carácter provisional. La norma establece 2 clases de guarda, la que es otorgada a los progenitores que tienen tuición legal sobre el niño, que se demanda ante un juez en materia familiar, y la que establece la ley 548, que es la guarda legal otorgada a terceras personas que no tienen tuición legal sobre el niño, niño y adolescente, y que es otorgada por el juez público en materia de niñez y adolescencia. La guarda confiere el deber de precautelar los intereses del niño o adolescente frente a terceras personas, inclusive a la madre o al padre o a ambos, así como también a tramitar una asistencia familiar. Y la diferencia que existe con la tutela, van a ver más adelante, es que a través de la guarda no se establece la administración de bienes ni representación civil. Es importante aquí hacer mención que, por ejemplo, cuando hablamos de esta guarda en materia de niñez y adolescencia, es claramente a personas que no tienen intuición legal. Eso se entiende de que pues los progenitores tienen una guarda natural sobre sus hijos, ¿no es cierto? Entonces tienen intuición legal. Más aún viendo de que lo que decíamos, el 52 dice que la guarda es una forma de efectivizar la familia sustituta. Y tomando en cuenta además de que para que yo pueda como tercera persona que no tenga tuición legal sobre un niño ejercer una guarda, se debe cumplir con los requisitos del artículo 59, que claramente no podrían solicitársele cuando se habla de un papá o de una mamá. ¿No es cierto? Porque no podría, por ejemplo, exigírsele a un papá o a una mamá que sea mayor de edad, que tenga, ¿no? En primera instancia, porque sabemos que existen muchos padres que son adolescentes, entonces no podría exigirse ese requisito. Tampoco se le podría exigir a un papá o una mamá que goce de buena salud física y mental, ¿no? Porque eso no conllevaría, ¿no? El hecho de que se le restrinja el derecho a que ejerza una guarda legal sobre sus hijos. Entonces, esa es la diferenciación que se debe tomar en cuenta del por qué un juez es competente para tramitar una guarda de papás en un juzgado y el otro es competente para tramitar la guarda de terceras personas en otro juzgado. Como les decía, corresponde a se cumplan con los requisitos del artículo 59 del Código Niño, Niña y Adolescente, que establece la mayoría de edad, gozar de buena salud física, mental, acreditada por la instancia técnica, un informe social, y algo bien importante, ¿no? Que es que se justifique la solicitud de guarda. ¿Por qué se está solicitando esta guarda? ¿Por qué considera el solicitante de la guarda que el padre o la madre no puede ejercer de manera adecuada la guarda natural de su hijo? Porque deben tomar en cuenta que si bien la norma establece, por ejemplo, perdón, déjenme un momentito, que la guarda, por ejemplo,
puede darse cuando el padre o la madre estén suspendidos o extinguidos de su autoridad. No siempre se da en esos casos. A veces el padre o la madre puede tener vigente su autoridad, pero la persona que está solicitando la guarda legal debe justificar en ese sentido por qué considera que él o ella o ellos son más idóneos para ejercer la guarda legal de este niño, niña o adolescente sobre el derecho que tiene el padre o la madre. Entonces, en muchos casos, claro está, cuando el papá no esté suspendido o extinguido de la autoridad, corresponderá que la parte solicitante o demandante pues demande a los padres, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién puede interponer la guarda? La Defensoría de la Niñez y Adolescencia y cualquier persona que desee. Aquí yo he puesto esta, entre comillas, ¿no? Porque si bien la norma establece que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia puede demandar la guarda, yo he puesto entre comillas ejerciendo el patrocinio legal. ¿Por qué? Porque se entiende que la guarda no se otorga a personas jurídicas, solo se otorga a personas naturales que claramente van a cumplir con el artículo 59. Entonces no resultaría lógico, ¿no? Lógico que la Defensoría como institución demande la guarda, ¿no? Entonces, necesariamente la Defensoría sí podrá coadyuvar a que una persona natural, quien se crea y tenga el interés de solicitar la guarda, pues la demande. La guarda va a estar vigente entre tanto se mantenga la suspensión o extinción de autoridad o las medidas de protección o hasta la mayoría de edad en el caso de menores de edad cuando no se aplique ninguna de las otras figuras, y es lo que les decía anteriormente, ¿no? No siempre la mamá debe estar suspendida o extinguida de la autoridad. También puede ser que se aplique esta figura cuando la parte solicitante justifique de manera adecuada la medida y pues la autoridad vea por conveniente de otorgarle esta responsabilidad. Algo importante es que la guarda solo se ejerce en territorio nacional, debe ser con seguimiento de defensoría, puede ser revocada de oficio o a solicitud de parte. La tutela, de igual manera, se otorga a una persona mayor de edad, tiene la finalidad de garantizar a los niños sus derechos, prestarles atención integral y representarlos en todos los actos civiles y administración de sus bienes. Esa es la diferencia con relación, por ejemplo, a la guarda que hablábamos, ¿no es cierto? Y la norma establece dos clases de tutela, la ordinaria, que se otorga a personas naturales, y la extraordinaria, que es ejercida por la instancia técnica departamental de política social, en el caso de los niños que están institucionalizados. Y corresponde que para solicitar la tutela, pues también se cumpla, ¿no? Con los requisitos del 69, que son casi los mismos al de la guardia. Ser mayor de edad, gozar de buena salud física mental, no tener sentencia ejecutoria por delitos de violencia contra niños, y uno importante que también es el de ofrecer fianza cuando corresponda. Cuando corresponda se ofrezca fianza, cuando no, las personas que soliciten la misma no estén exentos. ¿Quiénes están exentos? Los abuelos, las abuelas, las hermanas, los hermanos, o quienes hayan sido nombrados en virtud de designación hecha por el último de los progenitores que ejercía la autoridad. Entonces, y también cuando no existan bienes para administrar, ¿no es cierto? Entonces, esa es la diferenciación que podría yo decirles respecto a la diferencia entre la guarda y tutela. En muchas ocasiones, por ejemplo, la Defensoría debe tomar en cuenta que a veces existen demandas de guarda que tienen la finalidad a veces de, por ejemplo, representar civilmente al menor de edad o a veces cobrar rentas de la AFP que les toca porque son derechohabientes, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces ahí corresponderá orientar a las partes y hacerles ver de que no corresponde una guarda legal, sino una tutela. Y ahora, ¿cuándo se da la tutela? ¿No? O sea, ¿en qué casos se puede demandar la tutela? Al fallecimiento de la madre, del padre, cuando exista la suspensión total o la extinción de la autoridad. Cuando hay una declaración de interdicción de la madre-padre o un desconocimiento de la filiación. Se debe ofrecer una fianza, como habíamos visto, cuando la persona no esté exenta, y necesariamente al momento de demandar la tutela se debe acompañar un plan de ejercicio de tutela, además de cumplir con todos los requisitos previstos en el artículo 209 en lo que corresponde. ¿Por qué se debe acompañar este plan de ejercicio de tutela que está establecido en el 241?
¿Por qué? Porque es necesario que el juez pueda ver de qué manera el tutor va a poder no solo ejercer la tutela en sí, sino hacer la administración de las rentas, de los bienes y de todo lo que le corresponda al menor de edad, ya que mediante este plan de ejercicio de tutela se va a poder garantizar que el tutor haga un adecuado uso de los bienes que le correspondan al menor de edad, ¿no es cierto? O sea, que no va a malgastar el dinero, no lo va a usar en otras cosas que no le correspondan al menor de edad. Entonces, permite de alguna manera este plan de ejercicio de tutela, que no solo se lo presenta a momento de la demanda, sino también se lo presenta de manera anual, una vez que ya se cuenta con una sentencia, permite hacer un seguimiento adecuado de que realmente el tutor está ejerciendo de manera adecuada el cargo. Ahora bien, considerando lo que les he dicho anteriormente, es decir, en qué casos se puede demandar la tutela, en qué casos procede la tutela, ustedes pueden ver que, por ejemplo, en los casos en los que procedía la tutela era cuando pues no existe de alguna manera autoridad de los papás, ¿no? O sea, están fallecidos o están extinguidos o están suspendidos o están declarados interdictos o se desconoce. Entonces, en ese sentido, el procedimiento establecido que la tutela no es un proceso contencioso, es decir, no existe la posibilidad de demandar a alguna persona, ¿no? A diferencia de la guarda, que hemos visto que sí permitía, ¿no es cierto? En algunos casos. Sin embargo, de aquello, en algunos casos, ya en la tramitación misma de los procesos de tutela, se ha visto la necesidad de pues hacer conocer esta demanda de tutela a personas que, ya sea la Defensoría de la Niñez y Adolescencia o la autoridad judicial, en base a los hechos que se hacen conocer a la demanda, podrían también ejercer de manera idónea la tutela para el cuidado del menor de edad. Les doy un ejemplo. Como les he dicho, la tutela no es un proceso contencioso y puede ser demandado por cualquier persona, no necesariamente un familiar. Alguna vez me ha tocado a mí una demanda de tutela que me la planteaba la persona que cuidaba al niño, ¿no es cierto? O sea, ella tenía un lazo afectivo muy fuerte con este menor de edad. Entonces, viendo de que la familia ampliada del niño no planteaba la demanda de tutela y viendo por velar la garantía de todos los derechos que le correspondían a este niño en tema tal vez de bienes, de herencias, de rentas y demás, es que esta tercera persona plantea la tutela. Empero el niño no vivía con esta persona, vivía con la familia ampliada, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, si bien no es un proceso contencioso, corresponde que pues se haga conocer a esta persona que es a la familia ampliada que está bajo la responsabilidad del cuidado y protección del niño, que se está demandando una tutela para que esta persona pueda, en base a eso, pues también solicitar la tutela, ¿no es cierto? Hoy ahí se verá tal vez el desinterés de la persona de hacerse cargo y sin embargo es necesario que se ponga conocimiento de las personas que conozcamos podrían ejercer de igual manera o de mejor manera el cuidado de protección del menor. En caso de que se plantee también otra tutela por esta otra persona, pues corresponderá que se acumule ambos procesos y que se dicte una sola sentencia en beneficio del menor de edad. Admitida la demanda de tutela, se tiene que disponer la elaboración de un inventario cuando corresponda, es decir, cuando haya bienes muebles, por parte de del secretario y de la defensoría. Y también se dispone la notificación a la defensoría para su pronunciamiento. Ahora, es muy importante aquí la participación de la defensoría, porque la defensoría pues tiene que ir a revisar todos los antecedentes del proceso y ver la pertinencia, por ejemplo, de hacer una intervención que a través, y se pronuncie no solo para ver realmente que exista compatibilidad del tutor, porque la norma establece, por ejemplo, en el artículo 71, cuando existe la incompatibilidad de la tutela, por ejemplo. Sin embargo, también la Defensoría tiene la obligación
de hacer conocer si está de acuerdo con todos los antecedentes que hace referencia a la parte demandante o si considera necesario la intervención del equipo interdisciplinario para que se elaboren informes, informes o valoraciones psicosociales. ¿Por qué? Puede suceder que, por ejemplo, la Defensoría identifique que la parte solicitante está ocultando algunas cosas que, pues, necesariamente deban ser identificadas mediante un informe psicosocial, ¿no? Como, por ejemplo, hechos de violencias, el menor de edad, vulneración de derechos, entre otras muchas otras cosas que se puedan generar y que va necesariamente necesitarse una intervención psicosocial. En los casos en los que la Defensoría, por ejemplo, no advierte esta situación y vea que todo está de acuerdo, pues no se solicitará la intervención del equipo interdisciplinario. En los casos de la capital, juzgados que tienen equipos, por lo general esto se hace a través de estos equipos, ¿no? Y en los casos de provincia se acude a defensorías, a los mismos equipos de defensoría. En algunos casos se puede designar tutores provisionales con medidas provisorias para garantizar de manera inmediata, ¿no? Algún derecho del menor de edad. Por ejemplo, me puedo pensar un ejemplo en este caso, ¿no es cierto? Puede ser que el niño, niña o adolescente tenga la posibilidad de solicitar, ¿no? Ante la AFP algún derecho, ¿no? Como tal vez de un apoyo mortuorio o tal vez de alguna renta, ¿no? Entonces, a veces, si bien son bien amplios los plazos en algunos, ¿no? Dice 3 años para solicitar, por ejemplo, las rentas, ¿no? Y ya después de los 3 años, hasta 10 años para hacer el cobro de la masa, ¿no? Pero puede darse situaciones así, ¿no? Donde necesariamente, más allá del tiempo que vaya a pasar, pues necesita un tutor provisional para poder solicitar y representar al niño de manera provisional en actos que vayan a garantizar el interés superior del niño y los derechos que le corresponden. Ahora bien, una vez admitida la demanda y dispuesto todos estos hechos, se tiene que señalar audiencia dentro de los 10 días en caso de ser viable la tutela y en caso de no ser viable, el juez pues dará por concluido y determinará que no resulta viable la tutela, declarando improbada la demanda, obviamente, perdón, no improbada, rechazando la demanda y esto puede ser apelable. En audiencia se conocerán los antecedentes de la causa, se ratificará el plan de ejercicio de tutela, se escuchará la opinión del niño, niña, adolescente y de la defensoría. Se dicta sentencia estableciendo fianza, tomando en el acto el juramento y posesión. En algunos casos, cuando corresponda, la norma establece que también se puede establecer una remuneración al tutor, que debe ser necesariamente fijado por el juez y que no debe ser inferior al 5% de los ingresos que se tengan del menor de edad o de las rentas que se produzcan por los bienes sujetos a administración y tampoco puede exceder el 10%, ¿no? Eso establece, por ejemplo, el artículo 73. Y la tutela se puede extinguir, pero también se puede proceder a la cesación o remoción del cargo, ¿no? Entonces, hay causales, ¿no? Para la cesación, por ejemplo, la muerte del tutor, la dispensa aceptada, la remoción, cuando se extingue, cuando muere el tutelado, cuando se ha emancipado, cuando ha cumplido la mayoría de edad o se ha restituido la autoridad del padre. Entonces, y cuando también puede proceder la remoción, cuando no se ha cumplido con lo que establece la norma, es decir, se han generado causales sobrevinientes de incompatibilidad, no ha presentado el tutor el plan anual que se tiene que establecer en sentencia, o hay negligencia. Dentro de estos planes se ha advertido que hay negligencia, mal manejo o ineficiencia. Y bueno, una de las modalidades que a mí por lo menos me parece la más adecuada para restablecer el derecho a vivir en familia. ¿Por qué? Porque este es de carácter permanente a diferencia de la tutela y de la adopción. Pues, perdón, de la tutela y de la guarda es la adopción. La adopción es un instituto jurídico mediante el cual el niño en situación de adoptabilidad adquiere la condición de hijo de forma estable, permanente y definitiva. Eso es lo interesante y lo bueno, ¿no? Porque ya no hay la posibilidad, como sucede en los otros casos, pues, de que esto sea permanente o que se revoque o se remueva. Los hijos adoptados tienen igual de condición que los hijos biológicos, la adopción no es revocable y necesariamente debe cumplirse para poder demandar la adopción con los requisitos que establece el artículo 85 y 86, tanto para los solicitantes como para el niño, niña o adolescente.
La adopción es una figura que solo puede darse por orden judicial. Es un proceso reservado solo a las partes. Sin embargo, se obliga a conocer al adoptado de su condición y bueno, pues en algún momento se podrá tal vez, si bien es reservado, mediante orden expresa, ¿no? En algunos casos sí se permite, ¿no? Poder eh, a personas que son externas a la adopción, pues tener conocimiento de estos hechos, pero hay que tener en cuenta que solo es en casos excepcionales que establecen la norma, ¿no? Sin embargo, la reserva establece que no se puede y está prohibido totalmente a personas extrañas otorgarse testimonios o certificados de lo que es la excepción, con la excepción, perdón, que les decía, de que ésta sea levantada a solicitud de la Defensoría, de la instancia técnica o el Ministerio Público o el Ministerio de Justicia, ¿no? Entonces esas son las excepciones. Este trámite, por lo general, se inicia con una medida preparatoria de demanda. Una vez que se ha concluido la medida preparatoria de demanda, que debe ser concluida en un plazo máximo de 10 días, con la presentación de todos los informes biopsicosociales y el certificado de idoneidad por parte de la instancia técnica, pues la parte también tiene otros 10 días para poder demandar ya la adopción nacional conforme establece el 250 bis. Y bueno, si bien la norma ha establecido, entiendo yo, la norma va siempre buscar, ¿no? El beneficio de los menores de edad y ver de que todos los trámites sean muy rápidos para otorgar este derecho a vivir en familia, debe tomarse en cuenta pues la dificultad que existe actualmente a que se pueda cumplir de manera expresa como establece el 251 con la admisión de la demanda, identificación y asignación del niño en un solo acto. Es en ese sentido que, por ejemplo, en Cochabamba, a través de la Mesa Interinstitucional por el Derecho a Vivir en Familia, se ha podido establecer una ruta que permite dar lineamientos para que los actores, en este caso más que todos los jueces en materia de niñez y adolescencia, pues apliquen de alguna manera, sin vulnerar derechos de los niños y adolescentes, esta norma. Por ello es que se realiza la búsqueda previamente, o sea, se sube la causa al sistema, se realiza la búsqueda, y en caso de encontrar a un niño se lo preasigna y se admite recién la demanda, se lo asigna judicialmente y se señala día y hora para hacer conocer los antecedentes del niño, ya que puede haber una aceptación o rechazo. Se dispone de visitas en el centro de acogida en caso de que hayan aceptado, con seguimiento por parte del equipo interdisciplinario. De ser positivo, se otorga una guarda provisional del niño por un periodo no mayor a un mes. Y a la conclusión de esta etapa, en caso de ser positivos, pues también se señala audiencia para dictar sentencia. ¿Qué aspectos se pueden dar en el presente caso y que son importantes que conozcan? Que al momento del rechazo, este rechazo debe ser debidamente justificado y motivado. No puede ser un rechazo sin que, por rechazo a sí mismo, así de simple, ¿no? Tiene que estar justificado. Y en caso de que no esté justificado y motivado, pues se puede inhabilitar a los solicitantes de la adopción. Y en caso de que hagan el rechazo debidamente justificado, pues entran a una lista de espera para que posteriormente pueda buscarse en el sistema otro niño de acuerdo a las características del certificado de idoneidad, ¿no? Entonces, es importante, ¿no?, que se conozca estas cosas. A la conclusión de la etapa y con el señalamiento de audiencia, necesariamente se debe disponer la notificación al CERESI, incluyendo todos los datos necesarios para su adecuado registro, ¿no? Como son no solo la cancelación de la partida de nacimiento anterior, sino también la inscripción de la nueva partida conforme los datos que correspondan y con los nombres de los solicitantes. En el caso de que sea una persona soltera, pues se le pondrán nombres convencionales, de ella sea del papá o de la mamá, ¿no es cierto? Bueno, creo que eso es todo. No sé si me he alargado. Gracias.
Buenas noches, doctora Stephanie. Buenas noches. Doctora, una cosita. Tengo Dígame. una duda. Tengo un casito que no sé cómo direccionarlo, cómo direccionarlo. Em, Tengo 3 niños en un centro de acogida que están con familias sustitutas. Ya están ya 6 años yendo, ¿no? Con las familias sustitutas y durante ese tiempo no han recibido ninguna visita de los papás, de los progenitores, ¿no? En sí. Pero se conoce dónde están los papás, sabemos dónde están los papás y 2 de los niños no tienen ningún documento personal. Entonces, como ya son más de 6 años que están con las familias sustitutas, entonces, ¿cómo se puede proceder, doctora, para que se pueda, no sé, solicitar la guarda provisional, posteriormente la adopción? Porque estos